La calle Durazno nace a la intemperie. Del 11 Ceniciento, palmeras al viento, abiertas las olas, marrones y blancas. Quiero que sepan que es imposible. ¿Qué cosa es imposible? No empieces a hacer un bloque. Es imposible entrevistar al señor Álvaro Villar, candidato a la intendencia. Buenas Muy buenas tardes, tardes. bienvenido. Bienvenido. Ay, Es imposible, eso sí es imposible. Yo te iba a decir, no, mira, pero sí es imposible. Es difícil arrancar. ¿Por dónde arrancar? ¿Por dónde arrancar? Si algo te destaca, primero que nada, lo dijimos siempre además, es que sos el único candidato como que viene por fuera de la competencia de los demás, como que es la más sonrisa, la más sincera sonrisa de las que se ve en campaña. Eso lo hemos dicho al aire, por eso te lo digo. Pero ahora justamente antes de empezar estábamos viendo detalles que de repente no son los comunes con todos, porque el programa es uno, el del Frente Amplio. Eso capaz que está bueno ya decirlo, Contarlo. ¿no? Contar cómo es esto del Frente Amplio. El programa tiene un solo programa, el Frente tiene un solo programa, el cual es prácticamente una declaración, como quien dice, de las expectativas que tiene en el general de la Intendencia. No hay mucho específico de acciones concretas de las que el vecino puede entender. Bien. Más allá de la de políticas que tiendan a... Eso deja un paraguas abajo gigantesco. Pero hay detalles que te caracterizan en esta campaña que te diferencian de repente de los demás. Como por ejemplo, decíamos las veredas. Sí. Y yo dije de arrancar por ahí, pero podés hablar de lo que quieras. Pero veredas es algo que nadie jamás plantea. Claro, porque hay algunos temas que quizás son un poco transversales, como la basura. Claro. Pero cuando hablaste de la basura, vos también hablaste de las veredas y de las paredes. Sí. Exactamente. Sí. Digo, yo creo que el programa es una creación colectiva, es una característica del Frente, porque ahora todos hablan de programa, pero en su momento fue un elemento innovador y creo que es positivo tenerlo, es una guía para la acción. Dentro del programa hay que poner acento en algunas cosas en la medida de que el presupuesto es limitado y vamos a tener que ir priorizando cosas, pero el objetivo es cumplir todo lo que en el programa está planteado, ¿no? Dentro de eso está clarísimo la importancia que se le da a la accesibilidad y a que la ciudad esté centrada en los peatones, vamos a decir así, en la gente de a pie. Es decir, no quiere decir que no se atiendan a los otros, pero que se centren en eso. Para eso es fundamental que las veredas sean caminables, que sean seguras. Hay un problema de salud. Porque con las veredas que tenemos actualmente no se puede garantizar la salud de los montevideanos por los riesgos de caída, de lesiones, y no puede transitarse por las veredas de Montevideo de forma accesible, con dificultades motrices, con el uso de silla de rueda, de bastones, de muletas o o cuando uno lleva un carrito, el carrito un bebé. Creo que ahí empieza a ver las veredas de otra manera, ¿no? Funcionó en la Ciudad Vieja, habían hecho una cosa de veredas nuevas. Las veredas de la Ciudad Vieja se renovaron, se usó un sistema de hormigón, ¿no? De planchada, que está funcionando muy bien, es mucho más fácil de limpiar. Hay que saber que una gran parte de Montevideo ni siquiera tiene veredas y la gente camina por la calle. Sí, totalmente. Y de ahí una de las cosas claves es construir veredas, empezando por los lugares más transitados, y yo diría que empezando por los caminos a la escuela. Es decir, yo creo que tenemos que crear el camino seguro a la escuela, que sea una prioridad de la futura intendencia, que veamos por dónde transitan más niños de la casa a la escuela y que ahí la vereda sea caminable, que los días de lluvia no sea un peligro, no se esté lleno de barro, y que además no tengan que ir disputándole, como pasa en muchos barrios de Montevideo, el camino al auto, ¿no? Porque claro, nosotros en algún momento le dimos la ciudad a los autos y se la sacamos a nuestros hijos. Y antes se podía jugar en la vereda con tranquilidad, ahora por el miedo a que pase un auto rápido por la vereda, por las calles vecinales, sacamos a los niños para dentro de los apartamentos de las casas. Entonces creo que una ciudad
pensar en los niños tiene que cambiar eso, ¿no? Pero ahí también vamos a tener que luchar contra los propios montevideanos, ¿no? Porque, Sí. por ejemplo, ahora me vino a la cabeza lo de la Ciudad Vieja, de los bancos en la Plaza Zavala, y que la gente los reclamó porque No querían querían, no estacionar, Claro. ni siquiera circular. Para estacionar un auto es mejor a que estén los gurises Que jugando. aparte qué revuelo, ¿no? Se generó en ese momento. Se tomó políticamente y todo lo que quiera. Yo creo que hay muchos cambios que hay que hacer en Montevideo, pero tenemos que buscar la forma. Los cambios tienen que ser hechos con los vecinos. Es decir, yo estoy de acuerdo que tenemos que cambiar muchas cosas, pero se puede cambiar Montevideo con los vecinos, dejar bien claro hacia qué es lo que vamos. Cuando nosotros decimos tenemos que ir a calmar el tránsito, tiene que quedar claro que el objetivo no es tanto calmar el tránsito, sino salvar vidas humanas y permitir que la ciudad sea caminable y se pueda andar en bicicleta, Claro. promover el transporte activo. Porque tiene que haber un intercambio. O sea, Exacto. yo saco esto porque Exacto, ¿por qué facilito lo de hago? esta manera. Una de las cosas que te he escuchado hablar es de la Ciudad Vieja, el ingreso de los ómnibus, por ejemplo, que siempre lo decimos. Me hace acordar también a Martínez, que hablaba de la peatonal de la Sí. Ciudad Vieja, que no se pudo, pero aumentó un montón. Pero es tan difícil eso de los ómnibus porque es de perogrullo, se cae de obvio que entran al centro. Ya no te digo ni siquiera la Ciudad Vieja, al Es que centro, también lo ha comentado, 800 ¿no? líneas. ¿No Sí, se puede hacer? Por supuesto se puede. Tenemos que lograr que los cambios tengan un objetivo bien claro Sí. y que después se mantengan, que no vayamos para adelante y para atrás, que si decimos vamos a reciclar, vamos a clasificar la basura y repartimos la bolsa naranja, después no desaparezca la bolsa naranja, resulta que íbamos a poner contenedores para separar papel, cartón, plástico, orgánico. En algunos lugares se pusieron 2 contenedores, en otros no. Es decir, si nosotros vamos y venimos con las cosas, no avanzamos. Tiene que haber una política clara de revitalizar la ciudad vieja, lograr que sea lo que es, porque es en muchos casos nuestra tarjeta de presentación al mundo, cuando el mundo retome el turismo, Entra por ahí. pero incluso para Sí, el turismo claro. nacional, el turismo interno. No puede ser, como tú decías, Anaí, que las paredes de la ciudad vieja estén garabateadas, porque una cosa es el grafiti artístico Por y otro supuesto. es lo que uno ve en muchas ciudades y comercios de la ciudad vieja. La Intendencia tiene que, cuando hablamos de una ciudad limpia, tiene que cuidar todo el entorno y cuidar los cables, no puede ser edificios del Estado que tienen los aires acondicionados hacia las plazas, hacia la fachada externa. Nosotros en el Maciel fuimos eliminando todos los Los aires aparatos de aire acondicionado que estaban acondicionado. para afuera del hospital y daban una imagen espantosa. Eso es cuidar los edificios públicos, no dejar que nos sigan quitando edificios de un valor patrimonial que tenemos en 18 de julio, en el casco, en la zona de la Ciudad Vieja, que los estamos perdiendo por falta de una política en ese sentido mayor, ¿no? Y ahora una cosa que me pasa, porque escucho cosas divinas, en campaña siempre uno escucha cosas divinas y parece ser que de afuera se ve de una manera y después cuando ingresan de otra. Y para recordar cosas graciosas y anecdotarias, como los cisnes de Arana, Sí. o como el tren por Avenida Italia, o el ómnibus por Avenida Italia, la ciudad de la costa, etcétera, etcétera. Vos por un momento decís, el arroyo pantanoso, te mencionás a él y decís que no puede ser que esté, y que no puede haber basurales en Montevideo. Claro, yo también, y cualquier que está por fuera dice lo mismo. Sí. Pero ¿qué pasa? Parece que llegan a los lugares de poder y ya no ven tan mal que haya tantos basurales, o ya no ven tan fácil limpiar el pantanoso, o ya no ven tan fácil poner sí. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, yo creo que uno cuando asume responsabilidades tiene un enorme peligro de olvidarse de la mirada que tenía cuando era un ciudadano de a pie. Exacto. Eso es verdad. Y tú tienes que saber continuamente que eso es así. Por eso yo creo que es muy importante, por un lado, saber que todo esto son problemas de gestión. Y los problemas de gestión se resuelven con criterios, aplicando criterios de gestión que son conocidos a nivel mundial
que hay que salir de atrás de los escritorios. El escritorio es algo que tiende a mantenerte adentro. Yo siempre lo he repetido esto, de que el escritorio mide lo mismo que un ataúd, está hecho del mismo material, el mismo olor y produce el mismo sueño. Tenemos que lograr que los directores recorran la ciudad, que estén lo más cerca posible de los vecinos. Que la vivan. Y que la vivan. Y después trabajar mucho más con los municipios, con los consejos vecinales, con el hecho de que haya una ida y vuelta continua. Pero hay que recorrer la ciudad continuamente. A mí en el Maciel me gustaba todas las mañanas a las 7 recorrer el hospital, que fuera fácil el acceso, es decir, que la gente fueras accesible, la gente te pudiera parar y decirte las cosas, pero sobre todo ver los problemas cotidianamente, porque la ciudad se puede ver muy lindo desde el cielo, pero hay que recorrer la ciudad y todo Montevideo, no solamente determinadas zonas, ¿no? Claro. Está claro. Sí, ya que dijo todo Montevideo, vamos a ir a uno de los tapes que tenemos. Adelante. De Laura Raffo, que hablaba justamente del Montevideo olvidado. Vamos a ver lo que decía. Nuestra prioridad es Montevideo olvidado, que requiere una atención urgente y única porque son más de 120.000 personas que hoy por hoy no tienen condiciones de vida digna, que no acceden a una vivienda, que viven en asentamientos, que no acceden a calles iluminadas, no tienen veredas, tienen las paradas del ómnibus lejos, no les pasa la frecuencia de transporte cuando tienen que pasar, viven al lado de basurales, gente que está pasando una situación difícil, complicada. Dijimos, eso es urgente. Para nosotros, eso va a ser nuestra prioridad. ¿Hay un Montevideo olvidado? No, yo no creo que haya un Montevideo olvidado. Creo que no fuimos lo suficientemente rápidos en la solución de determinados problemas. Nosotros se ha ido eliminando asentamientos, pero se han ido creando otros. Claro. Y hay asentamientos todavía en Montevideo con los que no se ha podido. Creo que hay que aumentar la velocidad en que se resuelvan estos problemas, pero ojo, para eso necesitamos que se mantenga ese criterio que yo aplaudo que Laura lo tenga, pero espero que ese sea el criterio que se vaya a instrumentar desde el Ministerio de Vivienda. Si uno ve las decisiones tomadas dentro de la LUC con respecto a la vivienda, van justo en el sentido opuesto. Entonces, tiene que haber una coherencia. Si decimos que vamos a ir a resolver los problemas de vivienda, tenemos que tener, como espero tener, un apoyo del Ministerio de Vivienda, un respaldo en ese sentido. Se han resuelto un sinfín de situaciones de vivienda, no solamente asentamientos, sino se ha relocalizado todos los que estaban arriba de los arroyos, zonas inundables, zonas que tenían que ver con el saneamiento, que estaban obstruyendo el saneamiento metropolitano o de Montevideo, pero creo que hay que hacer mucho más. Yo he insistido que mientras se logra relocalizar los asentamientos actuales, que son más de 300 asentamientos, tenemos que ir buscando soluciones para allá. Es decir, porque este proceso va a llevar mucho tiempo y nosotros no podemos permitir que hayan ciudadanos que estén durmiendo en las condiciones que hoy duermen. No podemos mirar para un costado cuando hay gente que está en situaciones de calle, que eso es otra cosa con la que hemos insistido. Ninguno de estos temas son responsabilidad única de la Intendencia. Pero la Intendencia tiene que ser corresponsable, tiene que buscar soluciones, poner su cartera de tierras a disposición y buscar activamente soluciones para la gente que está en situación de calles. Cuando hablas de zonas donde no entren los autos, ¿tenés claro cuáles? Bueno, ¿cómo sería? Hoy pasan en varias cooperativas que está limitado que los autos queden fuera y no circulen adentro, con lo cual eso permite que los niños allí jueguen con más tranquilidad y que los adultos mayores puedan circular allí. Podemos extender esto, podemos lograr
lo que en París ahora se está promulgando, que es las grandes manzanas, es decir, manzanas en las cuales los autos no entran, donde los servicios quedan a 15 minutos de distancia, donde se promueve el transporte activo, caminando o con bicicleta, o los nuevos transportes con monopatín, eléctricos, dentro de esas grandes manzanas. ¿Por qué no pensar en la ciudad vieja como un lugar que se vaya peatonalizando, que pudiera funcionar así, con un ómnibus eléctrico que circunde la ciudad vieja, que esté continuamente girando? Eso es un lugar que puede ser así. Otro lugar donde se podría peatonalizar o se podría proteger mucho más es el Parque el Parque Valle, iba a decir el Parque de los Aliados. Es decir, que hay que cuidar ahí con otra iluminación, no la actual. A mí me parece que hay que buscar una iluminación más a nivel del piso, blanca, que permita la utilización hasta más tarde del parque, y eso pasa en todos los barrios de Montevideo. Si bien la seguridad no es responsabilidad solo de la Intendencia, yo necesito una pelea a muerte por hacer un Montevideo más seguro. Todo lo posible. Todo lo posible como Intendencia. Y eso es más luz. Absolutamente. Significa limpiar trayectos que usa la gente para trasladarse en los barrios, donde a veces hay objetos que permiten que se esconda gente detrás de eso, que se junte gente allí. El alrededor de las paradas tiene que estar despejado, eso está demostrado a nivel mundial, que es así por los urbanistas. Las paradas tienen que estar más iluminadas y tienen que estar protegidas. Las paradas hoy están a la intemperie. A veces hay que pasar, por más que la aplicación que tiene el STM permite que tú sepas el cómo ir, a qué hora va a pasar el ómnibus, la puntualidad tiene que ser mayor, tiene que cumplirse con los horarios aún en las horas de la noche. Por eso yo lo vi como director del hospital, porque los enfermeros y las enfermeras tienen que estar en el Maciel a las 6 de la mañana, y yo sé lo que significa cuando un ómnibus no pasa en la hora acordada, lo que le significa a ese trabajador, y que incluso le implica multas laborales. Entonces nosotros tenemos que cuidar mucho las frecuencias y los horarios de los ómnibus, y que las paradas sean lugares seguros, no las paradas como tenemos actualmente, ¿no? Hablaste del Parque Valle, decía el pasar, ya sé que nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir porque tiene que volar para una reunión lejísimo. Pero hablaste del Parque Valle. Una reunión sobre justamente clasificación de la basura. Bien. Y primero que nada, que además el tema de iluminar veredas también es importante, porque las luces se ponen por lo general para la calle, que los autos tienen luz propia. Claro. Y el peatón no tiene luz propia. Totalmente. Estaría bueno iluminar la vereda. Pero hablaste del Parque Valle, antes de irnos, porque además no lo vas a poder contestar. ¿Tenés la explicación de por qué la bicisenda del Parque Valle en la calle que está ahí atrás del obelisco es de la manera que es? No ¿Que tengo. pone en riesgo la vida de todos los No tengo. A ver, expliquen Lo cómo que sí, es. Sí, lo hemos dicho 20.000 veces. En el Parque Valle, ahí atrás del obelisco, en esa calle que no me acuerdo cómo se llama, importante, ¿Morquio? Ricaldoni. Ricaldoni. Está el lugar para estacionar los autos, y luego la bicisenda, y luego el que circula. Entonces, cuando el auto va a estacionar, puede tiene que atravesar la bicisenda. Si vas a abrir la puerta, te podés comer a un ciclista. Para entrar, estacionar y salir de ahí, tenés que pasar por la bici. Cuando tenés el parque con una vereda ancha, no se entiende. Y es plata de todos nosotros, pero como sabía que no la ibas a poder responder, era simplemente para despedirnos con un poquito de humor. No, en campaña ahora es una macana, cagada, iba a decir, con esto de la pandemia, porque no pueden hacer actos. No, actos así no, masivos. pero se pueden. Nosotros estamos haciendo reuniones con vecinos, en los clubes sociales, en lugares con todo el tapaboca, los con recaudos. la distancia, pero toda esta pandemia ha obligado a que repensemos las propuestas. La Intendencia va a tener que jugar un rol dentro del empleo mucho mayor. Tenemos que buscar de qué manera la Intendencia, a través de las licitaciones, del sistema de compra, de las contrataciones, favorece el empleo y trabajar. Va a tener que volver. Me nombrás cosas que yo había dejado para... Si hablas de pliegos, licitaciones, tercerizaciones, contratos, etcétera,
espero que alguna vez haya algún jerarca del Estado municipal o del Estado central o quien sea, que en los pliegos, en las condiciones, ponga que el trabajador deba recibir un salario digno. Ojalá lo puedan hacer. Está perfecto. Sí. Porque te encontrás en el Estado con empresas que terciariza, por ejemplo, la limpieza, Claro. donde al trabajador le están pagando Una miseria. Una vergüenza, no una miseria. Y eso es el Estado. Claro. Entonces, me encantaría que como condición en los pliegos, porque viste, yo lo iba a tocar, pero lo tenían acá, pusieran la condición de que sean bien remunerados. Lo tenemos que ir, nos quedaron 800. Lo tenemos que dejar ir en realidad, Sí, nos Fito. quedaron Bueno, 800. vuelvo la semana que viene. Las Cuando me bicicletas. invitan, vuelvo. Las huertas que Todo. le hablan Ya que mucho en tiene los luz. baños. Ya que tenemos... Ay, todo nos quedó, todo lo cultural. Las huertas, eso es un elemento fundamental. Las huertas, los museos. Tenemos que hablar de eso, tenemos que hablar de los museos, pero tenemos que hablar de todo lo que es el compost, la basura orgánica, cómo recoger la basura separado. ¿Cómo es? ¿El pado? Pablo. No, el pagro. El pagro. El pagro va a ser No, un compost espectacular. Todo lo que significa producción orgánica de Montevideo Rural, eso me gustaría un día venir a hablar de Va a eso. tener que volver. Maravilla. Él mismo se puso en compromiso. Ya está. Muchísimas Sí, sí. gracias. Él lo Álvaro. dijo, él lo arregla con Totalmente, él lo arregla con Gracias, Lo vamos a Álvaro. dejar ir entonces. Nos vamos a sacar una foto porque la última que tenemos es con un infiltrado de otro partido. ¿Ah, sí? Sí, sí, Bueno. entonces tenemos que sacarnos solo nosotros. Bueno, nos vamos a ir a una tanda si ya se pueden sacar esa foto. Viene a amar, viene a amar, viene a amar este Montevideo. Viene a amar, viene a amar, viene a amar este Montevideo. Vienen los sombreros